Empezamos el bloque de inmunología y empezamos viendo lo que es la respuesta inmune, que es el conjunto de fenómenos mediante los cuales el sistema inmune reconoce elementos extraños. Estos elementos extraños se denominan antígenos. El antígeno no va a ser la célula completa, no va a ser el microorganismo completo, va a ser una parte. Y cuando los reconoce, los destruye mediante la acción de dos factores. Por una parte, células que se organizan en tejidos y órganos linfoides, es lo que se denomina respuesta celular, y por otra parte mediante moléculas que están disueltas y que constituyen lo que se denomina respuesta humoral. Tanto células como moléculas son transportadas por el flujo sanguíneo por todo el organismo. La respuesta inmune puede ser innata, inespecífica, es aquella que tenemos al nacer, pero que no es frente a un antígeno determinado, y puede ser adquirida o específica, que es aquella que tenemos cuando estamos en contacto con un antígeno, con un patógeno, y que por lo tanto es una respuesta específica frente a ese antígeno, pero que no tenemos de forma innata. Aquí vemos algunas funciones y características del sistema inmunitario. Realiza las funciones defensivas y homeostáticas, y las características del sistema inmunitario innato es que es inespecífico, mientras que el adaptativo, adquirido o específico, es específico, claro, y tiene la capacidad de adquirir memoria respecto a aquellos antígenos o patógenos contra los que actúa, y tolerancia frente a lo propio para no provocar problemas, daños en el propio organismo. Aquí tenemos otro esquema similar. Vamos a hablar de mecanismos externos e internos. Los externos son barreras, son inespecíficas todas, barreras físicas, barreras químicas, barreras biológicas, y los internos son factores solubles, lo que es la respuesta inmune humoral, y células, lo que es la respuesta inmune celular. En ambos casos lo hay específico e inespecífico. Aquí tenemos una tabla de diferencia entre respuesta innata y adquirida. La inmunidad innata se nace con ella, son células y moléculas que ya se tienen, es inespecífica, independiente del antígeno, y tiene una respuesta máxima inmediata, pero no crea memoria. Mientras que la inmunidad adquirida se nace con las células que la llevarán a cabo, pero con un repertorio de células que tienen que activarse para llevarla a cabo. Es específica, depende del antígeno, puesto que tienen que conocerse el antígeno para poder desarrollarla, pero tiene un problema, y es que es retardada, o sea, tiene una fase de latencia hasta que se pone en marcha, y una gran ventaja que es la de que crea memoria inmunológica. Los mecanismos externos son mecanismos que impiden que los patógenos, los agentes infecciosos, penetren al medio interno. Y aquí tenemos la barrera física fundamental, estructural, es la piel. La piel tiene una capa externa de células muertas queratinizadas que evitan la penetración de los patógenos. Es la barrera más efectiva y más importante. Luego hay otras barreras mecánicas, también son físicas, que en orificios naturales, en espacios naturales donde no puede haber una capa de queratina, donde se encuentran las mucosas. Esto ocurre en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo, en el tracto urogenital. Aquí el mucus tiene la finalidad de englobar las partículas extrañas y expulsarlas. Las barreras bioquímicas, también se considera barrera mecánica el flujo de determinados fluidos, por ejemplo lágrimas, saliva, la propia orina, que eliminan mecánicamente microorganismos. Y esto nos conecta con las barreras bioquímicas, porque algunos de estos fluidos tienen, por ejemplo, la saliva tiene lisocima, el semen tiene espermina, y por supuesto el jugo gástrico tiene clorhídrico, que son sustancias que eliminan microorganismos. Por último está lo que se denomina la barrera ecológica, que es la microbiota. Aunque pone flora ahí en esta imagen, lo correcto es hablar de microbiota. La microbiota es la gran cantidad de bacterias que viven en nuestro organismo, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, que nos protegen de la posible entrada de otros microorganismos. Aquí aparecen representadas esta primera línea de defensas externas, tanto mecánicas, físicas y químicas. La lisocima en las lágrimas, en la saliva, en la mucosa nasal,
el cerumen del oído, que actúa evitando también la entrada de microorganismos, las mucosas con epitelios, la piel, las glándulas sebáceas que acidifican la piel y también son interesantes para evitar esta proliferación de microorganismos. Bueno, la microbiota bacteriana intestinal, la espermina del semen, todo esto son sustancias que nos protegen de los microorganismos.